veces pienso si mi obsesión por el tiempo no estará provocada por mi carácter errante. Del mismo modo que mi pasión viajera ha hecho nacer en mí una particular mirada del paisaje. Cuando uno viaja en coche por una carretera, no ve pasar en dirección contraria a coches idénticos al suyo, sino manchas de colores tan hermosas y veloces como efímeras. Como tampoco ve, como vería si fuera caminando, casas y árboles estáticos, sino fugaces formas geométricas o abstractas que se pierden a ambos lados de su vista a la misma velocidad con la que él pasa. De ese modo, la mirada del viajero se transforma y el parabrisas de su coche se convierte en la pantalla de un cine móvil, por la que el paisaje pasa como si fuera la cinta de una película. Lo mismo ocurre seguramente cuando uno va viajando sin pararse por la vida. Las referencias se alejan como los árboles a los costados del coche que va corriendo por la autopista y sin que nos demos cuenta, la velocidad del tiempo se acelera y aumenta de manera paralela a la de nuestra propia vida. Pero un día nos paramos, como el viajero que se detiene a contemplar el paisaje al borde de la autopista, y entonces nos damos cuenta del trayecto que hemos hecho y de las cosas que hemos perdido, y nos invade de golpe todo ese vértigo que, mientras nosotros también corríamos, no habíamos advertido. El vértigo del tiempo y del paisaje que huyen. Tal vez por eso, los viajeros y los hombres errabundos, quiero decir, los que andamos por la vida sin destino, compartimos la misma afición a asomarnos a los puentes y a las fotografías. Tanto unos como otras nos alzan sobre el vacío, el del paisaje o el del tiempo, pero el vacío. Pero a la vez nos permiten soportar el fuerte vértigo que nos envuelve al mirarlo y atravesar los abismos que separan las orillas que ellos unen. Estos puentes, estos ríos, estas inmensas montañas son las que forman mi tierra, la montaña de León. Aquí nací, aquí viví los primeros años y aquí vuelvo siempre que puedo, aunque hace ya muchísimo tiempo que me marché de forma definitiva. Es el destino, por otra parte, de muchos de mis paisanos. Como a todos los escritores, la tierra, su carácter, sus gentes, el paisaje me ha marcado de forma muy evidente, como se puede ver en mis libros. Además, en mi caso, creo que de una manera mucho más inequívoca y singular, pues por las propias características de la montaña leonesa. Una tierra muy bella, muy dura, muy despoblada, muy fría, y en los últimos tiempos, además, abandonada de la mano de Dios y de los hombres. Quizá por eso mi relación con ella es confusa. Por una parte amo esta tierra, porque soy de aquí, porque me gusta, pero por otra parte me produce una gran desazón cuando vuelvo el observar el abandono en que está sumida y sobre todo me da cierta rabia la dejación y la apatía, la indiferencia con la que la mayor parte de los leoneses asisten a su decadencia. Quizá por eso muchas veces me rebelo contra ellos y hasta reniego de mis orígenes, aunque ni quiero ni puedo renunciar a ellos. Soy leonés para bien y para mal, como decía Ortega, con poco entusiasmo. Y para mí León, en último término, ya solo es un paisaje. En
En este valle perdido entre montañas pasé los primeros años. En concreto, en este pueblo que se llama Ollero de Savera. En mi novela Escena de cine mudo lo cuento. Hoy, sin embargo, incluso a mí me cuesta reconocerlo. Desde que cerraron las minas, hará ahora 8 o 10 años, la gente se ha ido marchando y aquel pueblo minero es una sombra de lo que fue. Pero cuando yo vivía aquí, allá por los principios de los 60, Olleros era una especie de poblado del oeste lleno de actividad, de ruido, en el que el dinero corría como el carbón y en el que los vecinos vivían el día a día sin pensar demasiado en el siguiente. En la mina, ya se sabe, la vida no vale nada y ello crea una forma de ser especial. Una manera de ser que ya ha desaparecido, como la mayoría de los mineros de España. La única distracción que había era el cine, o mejor dicho, la única manera de escapar, aunque fuera mentalmente, de aquellos pueblos mineros. Pero hoy el cine ya está cerrado, silencioso y vacío como el pueblo. Quizá es la mejor metáfora del propio Olleros y de mi vida en aquellos años, que ya es un sueño. Ahora, lo que el viajero que llega a Olleros puede encontrar, como en otros muchos pueblos mineros de León, son las ruinas de lo que fueron. La reconversión minera ha sido tan despiadada que las empresas que aquí hubo un día ni siquiera se preocuparon de desmantelar sus instalaciones, dejando abandonados los viejos pozos y las galerías, y con ellos todo el material minero que ahora parece en ruinas, desperdigado, con los hierros retorcidos y los cristales de las ventanas rotos y machacados, a merced de los espinos y del óxido. Todo un enorme amasijo de piedras y tejas rotas como esta del Pozo de la Herrera, que convierten las antiguas dependencias de las minas, otrora tan bulliciosas, en ruinas arqueológicas, y que le dan a los pueblos ese tono todavía más penoso y fantasmal. Sobre todo esos castilletes que antiguamente sirvieron para bajar y subir las jaulas, aquellos rudimentarios montacargas en los que los mineros entraban y salían de la mina, y que siguen alzándose sobre los edificios como monumentos involuntarios a un tiempo y a una riqueza que ya no van a volver. Aunque de cuando en cuando, entre los castilletes y las naves de las minas, entre las tolvas y las escombreras, surjan pequeños intentos de vida como los huertos que ahora vuelve a trabajar alguna gente, o como esta cooperativa de mujeres de mineros que a falta de otro trabajo se dedican a hacer sujetadores en lo que antiguamente fue el hospital. Un empeño solidario sin ningún apoyo público que estas mujeres han puesto en marcha para ayudar a los suyos mientras esperan la llegada de las nuevas empresas y de los puestos de trabajo que les prometió el gobierno cuando cerraron la mina, pero que nunca han llegado y a lo peor ya no llegan. Mientras, la poca gente que queda y que continúa esperando se ha tenido que buscar el sustento en otros sitios. Es por eso, por lo que hoy en Olleros prácticamente solo se ven mujeres y niños y algún que otro jubilado, como en los países en guerra. Otros, por el contrario, se han ido yendo de Olleros hacia sus países de origen, como los portugueses o los caboverdianos, y otros hacia sus regiones o pueblos de procedencia. Cuando yo vivía aquí, y hasta hace todavía pocos años, el pueblo y el valle entero era un hormiguero de hombres y de camiones que subían y bajaban de la mina, de mujeres que iban y venían de la compra o tenían la ropa en los tendederos, y de niños que jugaban por las calles o gritaban a la puerta de las escuelas.
Hoy, en cambio, apenas se ve ya gente, los bares están vacíos, la carretera semidesierta, y las 9 o 10 escuelas que hubo en algunos tiempos han quedado reducidas a un edificio semivacío cerca del pueblo. Y los viejos pabellones que antaño estaban sobrepoblados parecen barcos a la deriva. De lo que yo recuerdo solo permanece igual el paisaje que rodea al caserío, con los cubiles como núcleo de chabolas que hoy albergan gallinas y algún animal doméstico, pero que en tiempos fueron las casas de los mineros, y sobre todo los tendales de la ropa, siempre llenos de sábanas, ondeando como banderas al viento. Apenas vuelvo ya por Olleros, y cuando vuelvo me siento cada vez más extranjero. Pero cuando miro el cine, que sigue aquí abandonado, mi memoria se pone en marcha como si fuera una película de cine y me transporta a aquellos lejanos años en los que acudía a él las tardes de los domingos, como ahora, para soñar despierto. Parado enfrente del cine, mientras la noche despuebla el barracón de la mina y las callejas cercanas, el niño, a pesar del frío, apenas siente ya nada. El niño ahora está muy lejos de ese pueblo sobre el que tiemblan la lluvia y las estrellas heladas, y con la mirada ausente, las manos en los bolsillos de una oscura americana, vaga ahora por las calles de una ciudad muy lejana, en la que en vez de pabellones hay hoteles, y en lugar de vagonetas, automóviles que brillan bajo la luna como diamantes. Cierto que aún oye las voces que retumban como un eco en la cabina de al lado, pero él ya no las oye en la cabina, ni a lo lejos, en el patio de butacas. El niño, desde hace mucho rato, escucha esas mismas voces mucho más limpias y claras, como si él fuera ya el único que ahora pudiera escucharlas, mientras con su americana camina por las aceras de una ciudad solitaria en la que una mujer rubia le espera para besarlo. Luego, dentro de algunos días, cuando una nueva película sustituya a la anterior en el programa, le pedirá al señor Mundo, el encargado del cine, las 5 carteleras retiradas, y durante mucho tiempo las contemplará en su casa una noche y otra noche, mientras las pinta a mano con esos viejos colores que solamente existen en el cine y en la memoria del niño, que ahora me mira de nuevo desde el fondo de esta antigua y diminuta cartelera que alguien le hizo a él un día a la puerta del cine, y al pie de la vitrina de sus sueños, sobre el fondo de un cartel en el que James Stewart apunta su pistola hacia la cámara, mientras con su brazo izquierdo protege a Julie Adams de algún peligro invisible que desmiente detrás de ellos un paisaje melancólico de vacas y de montañas, sobre cuyo horizonte aparece dibujado el nombre de la película que aquel día se exhibía en El Minero y el de la fotografía que ahora tengo entre mis manos. Horizontes lejanos. Como escribí en Escenas de cine mudo, la vida es una película y la memoria, la cámara que la proyecta cuando queremos volver a verla o cuando sin saber por qué se pone en marcha, trasladándonos a otro tiempo y a otros lugares como sucede en el cine. Lo que sucede también es que con el paso del tiempo la película de nuestra vida se va borrando, igual que la de verdad. Y cuando nos damos cuenta solo conservamos de ella 4, 5, 6 imágenes, media docena de fotogramas, a través de los cuales tenemos que reconstruirla entera, esto es, imaginarla, de la misma manera en que yo lo hacía cuando era niño, mirando las carteleras a la puerta del cine porque la película era para mayores o porque no tenía la peseta o 2 pesetas que costaba la sesión. Y es que recordar es inventar, imaginar, soñar despiertos,
que es en lo que consiste el cine y la literatura. Hasta los 7 u 8 años que yo recuerde, apenas salí de Olleros. Solo en verano, a La Mata, que era el pueblo de mi padre, o al de mi madre en las Navidades. En cualquier caso, los dos estaban cerca. Así que mi vida se reducía a estas montañas que a mí me parecían el mundo entero. El primer viaje serio, digamos, que hice fue a León. En escenas de cine mudo lo cuento novelado, pero en realidad no lo recuerdo bien. Supongo que fuera a comprarme algo acompañando a mi padre o a mi madre o a los dos juntos. En cualquier caso, lo que sí recuerdo bien es la emoción que sentí al salir de Olleros y al alejarme poco a poco por las cuestas de Sotillos, que era el siguiente pueblo, y sobre todo al divisar León al final del viaje como un mar de edificios y chimeneas. León para mí hasta entonces era un lugar irreal, un sitio del que llegaba cada tarde el autobús, el coche de línea, como se decía entonces. Íbamos a esperar a la parada de la carretera para ver quién llegaba en él o qué traía en la maleta, y el sonido de la radio que en mi casa se escuchaba con aquella veneración casi religiosa de los años anteriores a la televisión. Un sitio, por lo tanto, tan irreal como las ciudades del cine o las de las novelas. La catedral era un sueño, como una fotografía, un decorado de cine alzado en medio de la ciudad. Así, como un decorado, fue como entró en mi memoria y como la recuerdo ahora mirando esta vieja foto que mi padre y yo nos hicimos delante de ella. Él con su traje de rayas y yo con las botas nuevas que acababa de comprar. Aunque desde aquella tarde la he vuelto a ver muchas veces, e incluso a recorrer de arriba a abajo, desde las catacumbas del Topo, el que según la leyenda devoraba los cimientos de la iglesia mientras la estaban haciendo, y cuya piel gigantesca aún cuelga de una pared, hasta el alto campanario que corona la más vieja de las torres, y desde el que se puede ver toda la ciudad. Porque, como en un decorado de cine, fabuloso y bellísimo y terrible a la vez, me sentí cuando entré en ella, y cuando de repente me di cuenta de que había perdido a mi padre y de que estaba solo en la catedral. No lo olvidaré jamás. Aquellos 5 minutos no debieron de ser más. Se me hicieron tan largos que me parecieron una eternidad. Mi padre y yo, después de hacernos la foto, habíamos entrado en la catedral y yo me había quedado tan deslumbrado que todavía no había conseguido reaccionar. Pero mi padre me enseñó enseguida cómo había que mirarla. No hacia lo alto, como hacía toda la gente y como yo estaba haciendo también, sino al revés, hacia abajo, en el fondo del agua de la pila que había junto a la puerta y en la que, como en la de la iglesia de Olleros, la gente se santiguaba antes de desperdigarse entre las columnas que sostenía el techo de aquella fabulosa fundición. Aquella imagen me deslumbró aún más. Era como si la catedral se hubiese dado la vuelta, como si de repente se hubiese inundado de agua y las vidrieras se reflejaran en ella como los árboles en el río cuando en verano nos íbamos a bañar. Si se movía el agua, tocándola con el dedo o soplándola suavemente para agitarla, las vidrieras temblaban como los árboles llenándola de colores y convirtiendo la pila en un caleidoscopio tan deslumbrante como el de la catedral.
A su lado, la fundición de Sabero, que era el mayor edificio que yo había visto hasta entonces, apenas era una nave, y el Castillete del Pozo, que era el más alto de Olleros, una simple torreta de la luz. La climatología forma el carácter, el modo de ser de un pueblo, y en el norte de León, donde yo pasé la infancia, la climatología es particularmente dura. Recuerdo aquellos inviernos que duraban 9 meses y las grandes nevadas que caían, que aun si llegara a ser las que decían los viejos, que tapaban pueblos enteros dejándolos aislados, sí cubrían las calles por completo, obligándonos a quedar en casa o abrir senderos entre la nieve para ir de un sitio a otro. Esto no es literatura, ni épica de la pobreza, pero a veces recuerdo aún como si fuera una pesadilla el camino entre Olleros y Sabero, que tenía que hacer todos los días, mañana y tarde, enfundado en el anorak, en el interior de cuyo bolso metía todos los libros para poder llevar las manos en el bolsillo, con el viento azotando la cara entumecida por el sueño, o al volver, después de varias horas de clase en un colegio tan gélido como la carretera o la nave del alto horno en el que nos refugiábamos para comer el bocadillo al mediodía. Por eso, a nadie le extrañará si digo ahora que el frío fue una de las razones, aparte de otras muchas, de que a los 12 años me decidiera venir interno a Madrid a estudiar en un colegio en el que, por cierto, también hacía mucho frío. Debía de ser el frío de aquella época, que poco tenía que ver con el de la climatología. De la misma manera que hay un idioma materno, que es el idioma que aprendemos a hablar de niños y que es el que nos acompaña toda la vida, yo creo que hay también un paisaje materno, que es el paisaje en el que aprendemos a ver el mundo y a ver la vida, que nos influye en toda nuestra vida y en el caso de un escritor influye también fundamentalmente en su obra. Pero el paisaje no es solo la vegetación y las montañas, es también las circunstancias meteorológicas que lo acompañan. Y en mi caso está muy claro que tiene una importancia fundamental en mi vida y en mi obra la nieve y el frío. Esa nieve que se va derritiendo poco a poco, como la memoria que se lleva a los recuerdos. En mi caso creo que el frío forma casi una sintaxis literaria y la nieve impregna toda mi obra. Pero no porque yo lo busque voluntariamente, sino porque, como decía Alberti, no es que él recuerde el mar cuando escribe, sino que el mar forma parte de él. En mi caso, lo que forma parte de mí es la nieve.
Hay fotos, como recuerdos, que nacen fortuitamente sin justificación alguna y que por eso, precisamente, nos acompañan toda la vida. El nombre de esta es el frío. Pero su origen lo desconozco, igual que ignoro de dónde llega la luz que se filtra entre la nieve y la ilumina. Es una luz irreal, planetaria, casi pura, como las de las postales viejas o los cuadros de Hooper, que invade toda la foto y la llena de dulzura. Es la luz azul del frío, aquella luz sideral que se adueñaba de Olleros cuando llegaba el invierno y se extendía sobre la nieve como una segunda capa cuando helaba por las noches o cuando tras las montañas salía la luna. Aquel frío feroz, afilado y terrible, a veces blanco de nieve y otras negro por el polvo de la mina, que se adueñaba de Olleros cuando llegaba el invierno y que se respira aún como un aliento lejano, como en esta fotografía. Los hombres cruzan la plaza con los cascos y la ropa de la mina. Algunos vienen fumando y traen la cara negra por el carbón. Son los que viven cerca o prefieren ducharse en casa para no tener que hacerlo en las duchas colectivas de la mina. Las mujeres los miran mientras se acercan, interrumpiendo sus conversaciones o el camino que llevaban o traían. Miran con curiosidad, pero también para ver si entre ellos vienen sus hijos o sus maridos. Es casi ya una costumbre. ¡Vamos! Al fondo, tras los tejados, el castillete del pozo se alza sobre las casas como un negro y gigantesco crucifijo. La imagen, sin pretenderlo, es el mejor retrato de Olleros. Un sitio en el que la vida transcurría solamente en blanco y negro. Cierto que los recuerdos, como las fotografías, van perdiendo poco a poco los colores con el tiempo. La memoria es una cámara que difumina el color. Pero es que esta, además, pertenece todavía al tiempo en el que mi vida se rodaba solamente en blanco y negro, que eran los dos colores de Olleros. El blanco de los tendales y la nieve y el negro del carbón. El del carbón, que era el más persistente, estaba siempre en el aire, se respiraba, mientras que el de la nieve llegaba solo con el invierno y desaparecía en la primavera. Justo al revés que el de los tendederos, que aparecía solo cuando había sol. Cuando llovía, en cambio, el agua los confundía y el paisaje se volvía tan extraño como un cristal empañado o como la televisión de Martiniano el día en que la estrenó. En cualquier caso, siempre que recuerdo Olleros,
lo mismo en ese que en otro tiempo, las imágenes se me aparecen en blanco y negro y me remiten inevitablemente a aquellas películas en las que los paisajes y los actores parecían sombras y que identifico siempre con el verdadero cine. El cine que aún no sabía, como nosotros, que el mundo tenía color. Era imposible que lo supiéramos. Encerrados día y noche en aquel pozo, en el que hasta las montañas estaban muertas y en el que los arroyos bajaban negros por el carbón, solo la nieve y la ropa blanca rompían con su presencia la tristeza de un paisaje cuyo único signo de vida, aparte de nuestras voces, era el fuego interminable de la mina. Cuando uno ha conocido solamente el blanco y negro, como yo, hasta que salí de Olleros, cree que todo el mundo es así, y se acostumbra a verlo de esa manera, igual que los hombres se acostumbraron a verse en el blanco y negro de las fotografías primero y del cine y la televisión después. Durante mucho tiempo, de hecho, yo creí que los colores solo existían en mi imaginación. La primavera era un espectáculo. Tardaba tanto en llegar, se prolongaba tanto el invierno que la primavera llegaba siempre como si fuera un milagro que cogía a todo el mundo por sorpresa. La recuerdo unida a la Semana Santa y a las flores de mayo que íbamos a buscar al monte aquellos días nublados pero calientes que la gente llamaba de setas o de caracolas, a la nostalgia del baile en la pista de Martiniano y a los juegos de los perros. En torno a los dos ríos que aquí se juntan, el Curueño y el Porma, pues se asientan las tres patas de mi origen. De la montaña del Curueño es mi familia paterna, o era, pues prácticamente ya no queda nadie. Y de la ribera del Porma, muy cerca de aquí, era y es la familia de mi madre. Yo nací en la montaña del Porma, en lo que hoy es el pantano de Begamián, y en fin, entre el Porma y el Curueño nacieron todos mis hermanos, vivimos toda la infancia y hemos pasado, y yo sigo pasando prácticamente todos los veranos. Así que en este triángulo entre el Curueño y el Porma, con la prolongación de Olleros por un lado hacia Lesla, hacia el este, y el tren hullero que me llevaba y me traía de León hacia el oeste, se asienta mi memoria, está el escenario de mi memoria, al menos de la primera, que es la que realmente marca. Quizá por eso ambos ríos, el Porma y el Curueño, con su nombre o con otro, aparecen en mis libros, en varios de mis libros. Incluso dediqué un libro solo, un libro entero, a hablar de uno de ellos, del Curueño, el río del olvido. Que por qué el título, algunas veces me han preguntado por qué el río del olvido y no el río de la memoria. Pues realmente porque yo pienso que los ríos, más que sujetar la memoria, se llevan los recuerdos, como ahora en primavera los troncos que caen a ellos. Quizá por aquello que decían los clásicos de que aunque un paisaje permanezca igual, permanezca inmutable, una mirada jamás se repite. Es la 1 del mediodía. El sol está en lo alto y por la carretera el viajero va mirando los chopos del camino,
mientras recuerda con nostalgia aquellos días en los que, con su familia, entraba en la Vecilla, camino de la Mata, por este mismo puente. La furgoneta de Cayo, el taxista de Olleros, el poblado minero en el que su padre estaba entonces destinado de maestro, venía atestada de paquetes y maletas en los que su familia trasladaba cada año, al principio y al final del verano, en viaje de ida y vuelta, prácticamente la casa entera. Entonces los veranos duraban 4 meses, y en la Mata no había tienda ni comercio, y los que había en la Vecilla, sin coche, estaban lejos, y había que traer meticulosamente empaquetado y embalado todo lo necesario para pasar ese tiempo. La furgoneta de Cayo, después de varias horas de camino, llegaba a la Vecilla dando tumbos por el peso, y el viajero recuerda que al entrar en el puente, los perros le salían al encuentro y le seguían ladrando por el pueblo pegados a las ruedas, como si en lugar de la pacífica familia del maestro, fueran unos vagabundos o una banda de delincuentes. ¿Qué más? Azúcar. Un kilo también. Chocolate. Chocolate, eso tengo por aquí. Ay, qué gorda fue. Sí, Voy a coger una de más ahí. ¿Dónde está el no tuyo? tengo. Se acabó. ¿Cuál era el tuyo? ¿Cuándo? No, ahí tiene una de más. Este mismo, ¿no? El tiempo tiene que estar descubierto. Espera un momento que nada. Es igual, esto es, pero este es el ¿Qué te tuyo. falta? ¿Te olvida alguna cosa? Vamos, déjalo que puede. Al horno. Este no está la esto es. Rajas de jamón. ¿Qué peso? Está mal, porque Sí, sí, un kilo de peso allí. No, pero ahora vaya. No vaya De menta, ¿no? Dame un vino, socorro. Un vino. el siete y el caballo. Las fiestas llegaban con el verano, aunque esta que aquí aparece corresponde al mes de mayo, al 1 de mayo creo. De hecho, todavía se ve que el invierno no se ha ido totalmente. Como todos los chavales de aquella época, yo esperaba las fiestas con ilusión. Por la comida, y todos los familiares juntos, por el baile, por los músicos, sobre todo por los músicos. Aquellos humildes músicos que recorrían los pueblos de la montaña de fiesta en fiesta con apenas 3 instrumentos, la batería, el saxofón y el acordeón, y de los que yo recuerdo especialmente a unos, la Orquesta Torres se llamaban, eran los que siempre iban a la Mata y por cuyo saxofonista yo sentía una gran fascinación. Fuera de Charlie Parker, nunca he conocido a nadie que hinchase tanto los carrillos al tocar.
Aquellas romerías aún se mantienen, pero ya no son lo mismo. De hecho, cuando aún acudo a alguna, cosa que cada vez hago menos, me producen una gran melancolía. Debe de ser por la soledad y por el abandono de los pueblos que se advierte detrás de ellas. Apenas haya gente muchas veces para acompañar el baile y de la que hay la mayoría de fuera. Gente que se irá como los músicos cuando se acabe la fiesta. El tren y el río son dos metáforas para mí de la misma historia, dos líneas equivalentes en el mismo paisaje de mi vida, el paisaje de aquellos veranos junto al Curueño. Hay gente, la mayoría, cuyas coordenadas biográficas las marca el mar o la frontera de una ciudad o de un barrio o de una calle. Las mías, sin embargo, cuando miro en la distancia, las continúan marcando este viejo tren y los ríos que atraviesan su viaje hacia Bilbao. El Torillo, el Curueño, el Porma, sobre todo el Curueño y el Porma. Sin ellos, sin el tren y sin estos ríos, mi vida no habría sido como fue y mi memoria sería seguramente muy distinta. Por eso vuelvo a ellos siempre que puedo, a verlos ir y venir eternamente como en mi infancia, aunque yo ya soy un extraño para ellos. Hace ya muchos años que no me baño en el río, ni viajo en los vagones amarillos de este tren, rodeado, como decía el poema de Gamoneda, de campesinos viejos y de mineros jóvenes. Desde que se inventaron, la literatura ha estado siempre llena de trenes y la mía no es una excepción. En primer plano, como ruido de fondo, mis libros están llenos de trenes. Por otra parte, este tren no es un tren cualquiera. Como señala Juan Pedro Aparicio en su viaje al tren Ullero, es el tren de vía estrecha más largo de Europa, el más antiguo de los que aún circulan por España, el más hermoso sin duda, puesto que de León a Bilbao atraviesa todo el pie de monte de la cordillera cantábrica. Y en el caso concreto esta tierra es fundamental porque fue el motor económico cuando los trenes llevaban el carbón de las montañas de León y de Palencia a los altos hornos de Bilbao, y también una de las causas de su despoblación, puesto que los mismos trenes que llevaban el carbón se iba la gente para trabajar en el País Vasco, y ahora que apenas queda ya carbón, tampoco queda casi gente en los pueblos que puedan viajar en ellos. Pero sigue siendo una señal de identidad inevitable, no solo en el paisaje, sino en lo que significa para la geografía de esta provincia. El tren Ullero divide la provincia en dos mitades, al norte la montaña y al sur las riberas, de la misma manera que la guerra civil dividía los dos frentes, el franquista y el republicano, y de la misma forma que continúa partiendo por el medio los ríos que la cruzan, como aquí el río Curueño, con el que forma una cruz, que es la cruz que señala seguramente los destinos de esta tierra. Desde que yo la conozco, la vida ha cambiado mucho en esta región. Como he dicho ya alguna vez, la provincia de León, y en concreto estos valles de la montaña, se han ido despoblando y la economía se ha desplomado. De aquella actividad agrícola y ganadera que por los años 60 ocupaba a todo el mundo, apenas quedan los restos. Y hoy estos pueblos sobreviven ya prácticamente de las pensiones de los ancianos, que son los que aquí resisten, y del escaso turismo de verano y de fin de semana. Prácticamente una economía de resistencia.
Por eso es difícil ya ver aquellas escenas que antiguamente formaban el paisaje de estos pueblos y que se sucedieron sin apenas cambio durante más de 1000 años. Y las que se pueden ver son ya pura arqueología, antropología de andar por casa para turistas nostálgicos o ecologistas. Mientras los fotografían, mientras asisten a su deterioro, estos pueblos se mueren sin remedio. Y lo que es mucho peor, sin que a nadie le importe demasiado, salvo a los que los conocimos llenos de gente. A ver si díganme. ¿A qué le hace bastón de para allá? Y dale la vuelta para arriba. La Mata es para mí el resumen de todos estos pueblos. Aquí pasé todos los veranos, primero con mis abuelos y luego con mis padres, y ahora que estoy ya muerto sigue siendo mi refugio, aunque a veces me llene de nostalgia. Aquí vengo los veranos, aquí vuelvo cada poco cuando Madrid se me cae encima, y en esta vieja casa de labranza, reconvertida ahora en casa de vacaciones, pienso inevitablemente, cuando me cruza por la cabeza la idea de retirarme del mundo, cosa que al final nunca hago, por lo menos de momento. Pero mi vinculación a este sitio no solo es sentimental, también es literaria. De estos pueblos, aparentemente sin importancia, he sacado muchas de las historias que luego he escrito, como en el caso de Luna de Lobos o del Río del Olvido, y bastante de los personajes que pueblan mis novelas y mis cuentos. Algunos viven aún, incluso pueden reconocerse. Pero eso es lo de menos. Ni ellos mismos son conscientes de su presencia en mi obra, porque afortunadamente para ellos nunca han leído mis libros y si lo han hecho no los han tomado en serio. Lo cual, lejos de molestarme, me satisface en el fondo, pues mi deseo no es convertirme en narrador de sus vidas, sino en testigo de su grandeza. Una grandeza que nunca entenderán, pues les han acostumbrado a pensar que no cuentan para nadie, y mucho menos quienes los menosprecian. Pero para mí cuenta, y mucho, entre otras cosas, porque de ellos aprendí lo que es la literatura, oyéndoles contar cuando era niño en aquellos veranos sin fin, o las noches de invierno al lado del fuego. Al norte de la Mata y hasta el confín del puerto de Vegarada, en el que la carretera acaba, se abren las hoces del Curueño, un enorme e impresionante desfiladero que señala el final de la provincia, al menos por esta parte. Concretamente en el Valle de Lugueros, el último valle del mundo, como lo definió el novelista Jesús Fernández Santos, que también era de aquí. Cruzar las hoces y adentrarse en esta geografía de caliza, de moles blancas y torturadas, ha sido siempre para mí una visita obligada cuando vuelvo por la zona. Cojo el coche, subo y bajo, y me detengo en cualquier lugar en medio de la garganta a contemplar el curso del río, que por aquí baja como hace siglos, sin nadie que lo mire, excepto en el verano. Es una sensación extraña, la sensación de estar perdido y fuera del mundo, cuyo rumor no se oye, borrado por el río y oculto tras las montañas. Ese deseo primitivo que todo el mundo alienta en algún momento, aunque luego nos dé miedo realizarlo. Después, cuando vuelvo a Madrid, me siento como cambiado, como ajeno a los demás, como alejado de las ambiciones y miserias que nos pesan y nos guían cada día. En Babia, como me dicen algunos, sin saber que Babia existe y está aquí. Atrás quedan
Tras las montañas azules que el viajero va dejando a sus espaldas, 44 kilómetros de curso vertical y casi siempre solitario, varios desfiladeros, una hoz cortada en roca viva por sus aguas, un sinfín de arroyuelos y cascadas y 10 o 12 valles sucesivos, unos más escondidos y otros más grandes, en los que asientan sus piedras las 33 mínimas aldeas y las 3 o 4 ventas y posadas que se reparten desde hace siglos la fantástica belleza y la pobreza de su cauce y sus montañas. En torno a ellas y a las escasas gentes que las habitan desde que sus primeros antepasados se establecieron aquí hace ya miles de años, gentes pobres y calladas, hombres con el corazón cansado de tanto trabajar y caminar por las montañas, y mujeres con el alma traspasada por la nieve que cae sin compasión en el invierno sobre estos altos valles solitarios, ha ido poco a poco surgiendo una cultura que el río ha alimentado con sus aguas y los hombres muchas veces con su sangre. Una cultura de nieve, vieja como los árboles, que el río Curueño arrastra poco a poco hacia el olvido, lo mismo que ahora el viajero su soledad entre los arándanos. Una cultura de piedra, a la que él pertenece y a la que no ha renunciado, y de bosques solitarios y animados, como aquel de allá arriba, en el que el curueño nace para correr, como ahora hacen los caballos por su cauce en busca de la sombra mitológica del Porma, que en las verdes choperas de ambas aguas está ya, desde hace siglos y milenios, esperándole. De todos modos, el lugar que simboliza para mí mejor esta provincia, el sitio que la resume por encima de todo lo demás, incluso de aquellos en los que viví más tiempo, es este lago oculto tras las montañas, en el que nací y viví cuando aún no era consciente ni siquiera de mí mismo. No dejé a nadie, no perdí a nadie, no abandoné una casa, ni un mundo, ni unos recuerdos, porque no llegué a tenerlos del todo. Como mi familia, yo también estaba de paso, pero quedó grabado para siempre en mi memoria o en mi piel, quién sabe ya, puesto que aquí vi la luz por primera vez y aquí inicié el camino que me ha llevado por todo el mundo. Un camino sin retorno, porque detrás solo hay agua. El agua es la vida, pero también la muerte. El agua ha dado origen a pueblos y ciudades, pero también los ha destruido. En mi caso ocurrió así. Yo nací aquí bajo el Porma, debajo de este pantano en el que reposan las casas de Begamián, que así se llamaba el pueblo, y otros 6 o 7 más. Son solo parte del casi medio centenar de pueblos que solo en la provincia de León yacen bajo los diferentes pantanos. Muchas veces me preguntan que cómo ha influido este dato en mi vida y en mi obra literaria, y la verdad nunca sé muy bien qué responder, porque evidentemente de algún modo me habrán influido, pero no sé cómo ni hasta qué punto. Lo único que tengo claro es que el hecho de no tener un lugar al que volver, un sitio de referencia como la mayoría de las personas, me hace sentir más apátrida, lo cual, dicho sea de paso, es muy saludable, sobre todo en estos tiempos de fiebres nacionalistas. Porque al final la tierra que yo describo ya no existe, salvo en mi memoria, de la misma manera que Begamián ya no existe, salvo como una sombra en el agua. Esa sombra es mi patria y mi literatura.